Es decir, que la salud en la ciudad está... También en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos. Desde el Consejo de Medellín, el concejal Luis Bernardo Vélez pues nos hace el preámbulo de esta preocupación que se tiene actualmente en la ciudad. Metrosalud es la empresa social del Estado en materia de salud pública en esta ciudad de Medellín. Yo diría que es la más importante en el país. 53 puntos de atención, tanto en las zonas urbanas como rurales de esta ciudad de Medellín. Una historia ganadora, un reconocimiento inmenso en una atención de primer nivel y segundo de muy buena calidad. Y por eso hoy estamos muy preocupados. El Consejo de todas las formas posibles le ha dicho a la administración municipal, a la administración de Metrosalud, que por favor fortalezcamos a Metrosalud, que no la dejemos morir, y hoy está muy mal. Los medicamentos, mucho déficit. El tema de infraestructura, de edificación se está cayendo, mucho deterioro. El tema tecnológico, la situación de segundo nivel está disminuyendo. Y sobre todo se ha venido despidiendo a personas, trabajadores de la salud desde el año anterior. Y sobre todo hay un déficit inmenso que tiene una expresión en que en muchas ocasiones ya se está, no pagando el salario, los honorarios a las personas que trabajan allá. Hoy más que nunca necesitamos valorar a nuestros trabajadores de la salud. Hoy más que nunca necesitamos decirles que tienen todo el apoyo de la sociedad y del Estado. Pero en Metrosalud, por el contrario, se ve cómo se está desfortaleciendo, cómo se está perdiendo toda esa calidad y esa historia. Yo estoy convencido en mi experiencia que si alguna situación, algún tema, algún sector hay que priorizar hoy, es el sector de la salud. En mi experiencia estoy convencido que si nosotros fortalecemos nuestro Metrosalud, todos ganamos. La salud es lo más importante que puede existir en un ser humano. Por eso reclamamos y por eso solicitamos a todo, no solamente al Consejo, sino a todos los sectores, a los trabajadores de la salud, a los gremios médicos, a todos los sectores profesionales académicos, que nos unamos alrededor de Metrosalud para salvar a Metrosalud. Señor alcalde, señora administración, necesitamos salvar y fortalecer a Metrosalud, y eso se hace con recursos, y eso se hace con decisión política. Bueno, tienen esta preocupación que nos manifiesta el concejal Luis Bernardo Vélez. Doña Gloria Patricia Cadavid, la presidenta de ASMetrosalud, bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Les agradecemos el espacio, estamos muy preocupados por la institución y creo que venimos a contarles nuestra situación. Y también tenemos invitado al médico de urgencias de la ESE, el doctor Gonzalo Alberto Vélez, a quien también le doy una muy cordial bienvenida. Gracias, Nacho, por la invitación al programa, María, los Joses y Uber. Aquí estamos, a todo el mundo viene a aprenderse los nombres de todos ustedes. Bueno, señores, ¿qué está pasando? Cuénteme usted, doña Gloria, ¿qué está pasando en la actualidad? Bueno, nos vimos abocados a no percibir la quincena el viernes, lo que hizo pues que convocáramos a un mitin el día de ayer. No es solo la situación salarial, o sea, hemos recibido muchas quejas de nuestros compañeros de trabajo, la falta de elementos, de medicamentos, de insumos, el deterioro que tiene la infraestructura de la red, o sea, los techos, las goteras, los baños, todo. Entonces uno va a la red y a uno le da tristeza ver en las condiciones que está la ESE Metrosalud, que atiende toda la población. Metrosalud tiene sus centros de salud en toda la periferia de la ciudad, entonces nos preocupa mucho la situación. Vemos falta. ¿Cuántos centros de salud son en total? ¿Cuántos es el inventario? Son 42 centros de salud. Bastantes. ¿Y el personal? ¿Cuántas personas personal? 2.200 personas. trabajan en esos 42 centros? Entre enfermeras, enfermeros, médicos, odontólogos, auxiliares, médicos, los que facturan, personal de aseo que lo tienen tercerizado. Entonces nos preocupa mucho la situación. Ante la falta de salario, pues la gerente manifestó que personal auxiliar administrativo estaba faltando a facturar, que habían muchas glosas. Sin embargo, ayer me di a la tarea de revisar el informe y vemos que el 96% de facturación ya ingresó a las entidades que tienen que pagar y las glosas solo son el 0.51%. ¿Qué son las glosas?
Las glosas es lo que no nos admiten, o sea, atendemos el paciente, mandamos la factura y la entidad dice le faltó una firma, le faltó la historia, le faltó y nos la regresan. Los compañeros hacen el ajuste, vuelven y la radican y de ese 8% que nos sale malo, que lo vuelven pues que lo revisan y lo vuelven a entregar, solo el 0,51 sale malo en glosas. ¿Y o sea, cómo que es no el nos lo componente reconocen. de ingresos de Metrosalud? ¿Cómo? O sea, porcentualmente. ¿Qué porcentaje llega de la administración? ¿Qué porcentaje llega por diversos factores? O sea, el componente, Gonzalo, si quieres le explicas. Doctor Vélez, que cuéntenos, lo ¿cómo tiene llega? más ¿Llega claro. una parte del gobierno Sí. nacional, otra de la gobernación, de la alcaldía? Es lo que usted está preguntando. ¿De dónde? Gobierno ¿de dónde nacional llegan? no nos Usted volvió a ahorita dar nos plata. decía en la pausa, que estamos hablando, para que funcione todo este sistema se requiere alrededor de 350.000 millones de pesos mensuales. No, 350.000 millones de pesos mensuales es el presupuesto anual de Metrosalud, Ah, es aproximadamente. anual, listo, no es exacto, aproximadamente. ¿sí? Y de eso el gran componente corresponde a la atención de régimen subsidiado que viene mediante giro directo desde una entidad nacional que se llama ADRES, en un contrato que se tiene con Sabia Salud, que es la EPS que atiende régimen subsidiado y parte de régimen contributivo en Antioquia y en la ciudad de Medellín. Otros componentes de menor impacto son el componente de atención de pacientes vinculados, que son los pacientes que no están asegurados con Sabia Salud, pero que obviamente sus recursos no le dan para una atención particular. Adicionalmente, pues atendemos también gente que en razón de sus circunstancias es el Estado quien tiene que venir a responsabilizarse de la atención y a través de Metrosalud, como el caso de los inmigrantes venezolanos, cuando tuvimos la crisis de Saludcop, la crisis de Café Salud, de Medimás, donde estos usuarios tuvieron que pasar a ser atendidos por Metrosalud mientras se reubicaban en otras EPS. Todas esas atenciones las prestamos nosotros con recursos que vienen en reconocimiento de esas atenciones, pero esos pagos se retrasan y se retrasan de modo que van generando una deuda de esas instituciones a Metrosalud, especialmente cuando se liquidan, como el caso de Café Salud o Saludco, y esas deudas quedan esperando ser cobradas. Incluso el tema que ya mencionábamos de glosas y otros elementos que tienen que ver con la contratación con Sabia Salud que ponen en desventaja a los hospitales. De suerte que hoy a Metrosalud le deben cerca de 85.000 millones de pesos. Esos 85.000 millones de pesos que afectan a una empresa, imagínese usted, para darle viabilidad a su funcionamiento. Entonces, esos sobrecostos en que incurre Metrosalud para las atenciones, en los retrasos que tiene Sabia para los pagos de las atenciones que se les hacen y en los retrasos que tienen otras EPS y las liquidadas y demás, los recursos de atención de venezolanos que tardan en llegar, hacen que Metrosalud incurra en sobrecostos en la prestación de los servicios. Y en ese sentido, entonces, empezamos a entrar en un déficit financiero que para este año puede estar alrededor de los 35.000 millones de pesos. Usted nos quiere explicar algo. Usted nos habla más o menos de unos 350.000 pesos el año. 350.000 millones. 350.000 millones, sí señor. ¿Esto es solamente para pagar nómina o esto también es para hacer reparaciones locativas? ¿Esto es para comprar medicamentos? ¿Esto incluye todo o solamente es esa operación del servicio médico, enfermería y de productos farmacéuticos, diría yo? Nacho, técnicamente el presupuesto anual debería cubrir toda la operación, pero en la realidad este presupuesto de 350.000 millones de pesos no alcanza a cubrir toda la operación. Eso es lo que ha llevado a un retraso en el mantenimiento y en la modernización de estructura y equipos en Metrosalud. Como no alcanza, Metrosalud se dedica en la administración a cubrir las cosas que son más prioritarias, como decimos nosotros coloquialmente, a apagar incendios. Y entonces va quedando retrasado algunos procesos como es el mantenimiento hospitalario, la modernización de equipos, el recambio de equipos médicos, y eso va afectando la prestación de los servicios, que es la preocupación más grande que nosotros tenemos. Y hay uno que uno no podría consolidar, José Fernando, y puede ser, digamos, es la medicación, porque uno no sabe cuánto medicamento va a necesitar el paciente X o Y, es más difícil de calcular. Uno no puede decir, cada paciente se me va a gastar 10.000, 20.000, porque habrá uno que necesite medicamentos más especializados que otro, que simplemente se puede ir con la famosa aspirina, como dicen por ahí. Óigame, bastante preocupante. ¿Cuál es el más grande que tienen de las locaciones? La más grande.
No, las unidades hospitalarias son grandes, son buenas. Hay unas muy nuevas como San Cristóbal, Nuevo Occidente. Hay otras que ya están muy deterioradas y necesitan mantenimiento. ¿Qué tipo de médicos están allá? ¿O qué tipo de servicio prestan, de atención prestan ustedes? ¿Es la básica? Metrosalud es una entidad de primer nivel de atención fundamentalmente. Sí. Por lo tanto, la mayor parte de los médicos que tenemos son médicos generales que cubren los servicios de urgencias, que son 10 servicios de urgencias que tenemos funcionando, y adicionalmente esos 10 servicios que están en las 10 unidades hospitalarias, están los 42 centros de salud que están en los barrios y en las comunas de la ciudad. Pero adicionalmente tenemos unos servicios que llamamos de segundo nivel, que es mediana complejidad, donde tenemos especialidades como ortopedia, obstetricia, ginecología, tenemos cirugía general, algunos servicios de oftalmología. Esos servicios de segundo nivel se prestan por contrato con las EPS. Prácticamente tenemos contrato solamente con Saviasalud, y ahí radican los principales problemas, porque esos eventos quirúrgicos y de especialistas se pagan de una forma que llamamos evento, ¿sí? O sea, como dice el dicho, volador hecho, volador quemado, ¿cierto? Presta el servicio y se le pasa la factura a Saviasalud. Esas facturaciones son las que tienen más dificultad de cobro con Saviasalud, con la que tenemos ahora una cartera, como llamamos, o sea, una deuda que tienen ellos con nosotros de alrededor de 35.000 millones de pesos, en una circunstancia muy de conflicto entre las dos instituciones, porque Saviasalud menciona que solamente Metrosalud, ellos tienen una deuda con Metrosalud de 8.000 millones de pesos. Esa diferencia hemos tratado de consolidarla, inclusive de las organizaciones sindicales de Metrosalud. La Asociación Médica ha estado muy pendiente de ese tema, y hay una discrepancia por razones de situaciones contables y demás, pero lo cierto es que la relación con Saviasalud no anda bien, y esa relación nos preocupa que no ande bien, porque Saviasalud es una entidad que, si bien funciona como una SAS, como una sociedad anónima simplificada, que sería privada, sus tres componentes, dos de sus componentes principales son públicos, que son el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, y un menor porcentaje con Fama. Sin embargo, siendo Metrosalud del municipio de Medellín y siendo el secretario de Hacienda el presidente de la Junta Directiva de Saviasalud, Metrosalud se está viendo perjudicado en esa relación contractual con Saviasalud, puesto que para salvar a Saviasalud en el 2017-2018 se hicieron unos contratos bajando las tarifas en un 25%. Eso puso en graves dificultades económicas a Metrosalud, porque muchos de esos servicios se estaban prestando a pérdida. Ahora, Saviasalud para el año anterior, el cierre a 31 de diciembre, presenta un superávit. Sin embargo, no viene a Metrosalud y a los hospitales públicos a decirles, bueno, ya estoy bien, vamos a devolver esto, vamos a responder al esfuerzo que ustedes hicieron, y tienen crisis no solo a Metrosalud, sino a varios hospitales de Antioquia. O sea, ellos dijeron, les fue bien, pero eso a ustedes no les se sirve para nada. ¿Qué tan grande es el tamaño de la población que atienden ustedes? Bueno, nosotros con respecto a ese tema siempre hemos tenido alguna diferencia con la administración, puesto cuando se presenta el tema de las dificultades financieras y se llega al punto incluso de justificar el despido de trabajadores. En diciembre despidieron 95 trabajadores de Metrosalud, dentro de los que había todo tipo, médicos, enfermeras y demás. Para justificar esto se dice que es que solamente nosotros tenemos una población asignada de cerca de 500.000 personas, de régimen subsidiado en contrato con Saviasalud. Pero la realidad es que, si bien eso es una situación sobre la base de lo que es la consulta general y programas, también nosotros, como les decía ahora, atendemos a los venezolanos, atendemos accidentes de tránsito, tenemos abiertos los servicios de urgencias 24/7 todos los días del año. ¿Ustedes tienen hospitalización? ¿Perdón? ¿Hospitalización tienen? Hospitalización Sí. tenemos también. Son 24/7. Son 24/7, atendemos partos, son de la entidad que más partos atiende en este momento en la ciudad de Medellín. Urgencias. Urgencias,
Entonces prácticamente estamos es para los casi 3 millones de habitantes que tiene la ciudad de Medellín. ¿Usted no le pueden decir a un paciente que no? No, imposible, somos el Estado. Sí. No tenemos la posibilidad de decirle que no a un paciente, hay que atenderlo y muchas veces pacientes de SURA, de Salud Total, de cualquiera de las EPS y por alguna razón contingencial, personal, tuvieron que llegar a un servicio de urgencias, están graves, hay que atenderlos. Hay que atenderlos, no se les puede negar el servicio. Me quedo con esa expresión, don Gonzalo, somos el Estado, pero ¿qué dice el Estado al respecto? Efectivamente. Esa es la circunstancia que nosotros reclamamos hoy del alcalde de la ciudad de Medellín, porque el principal representante del Estado municipal, que es a quien pertenece Metrosalud como ente descentralizado, no ha querido responder a la pregunta que nosotros le hemos hecho, señor alcalde, ¿qué pasa con Metrosalud? Estamos preocupados porque en esta administración, diferente a otras administraciones, cuando el gerente se nombraba por concurso, hoy en día el gerente se nombra a dedo, como decimos nosotros. Él nombró a la gerente de Metrosalud, el secretario de Hacienda nombró al subsecretario como representante del alcalde en la junta directiva de Metrosalud. El secretario de Hacienda es presidente de Sabia Salud. Era para que Metrosalud tuviera las mejores circunstancias económicas posibles, pero a estas alturas ni el alcalde ni el secretario de Hacienda nos dan respuesta por qué razón no voltean a mirar a Metrosalud. Y si ustedes hacen un recuento del último año, o mejor dicho, desde el tiempo que lleva el alcalde como alcalde, en público no ha mencionado la palabra Metrosalud. Y con Ya que pandemia. están abandonados por la... Y con Sentimos pandemia como la que ha Cenicienta. recrudecido todo. Guille, usted tiene una pregunta. No, Sí, mi pregunta es que hace mes y medio más o menos se produjo la reapertura de al menos 16 centros en la ciudad de Medellín que habían estado cerrados durante también aproximadamente 2 meses por falta de personal. Ya están en funcionamiento estos 16 centros y también se ha producido la contratación de nuevo personal. estamos tratando de volver a retomar los centros, porque entonces uno llega y no hay insumos, no hay materiales, porque estuvo cerrado, lo poquito que había ahí se trasladó a las unidades hospitalarias y donde se necesitaba. Igual se trasladó el personal, que muchos lo llevaron y nunca lo devolvieron. Entonces tenemos muchas falencias. Yo trabajo en un centro de salud y en este momento pues estamos tratando de volverlo a levantar, de volver a recuperar la gente, que la gente vaya, porque también durante la pandemia mucha gente le dio miedo volver a los centros de salud, le daba miedo el COVID, le daba miedo llegar. El COVID también aumentó mucho los costos en la atención, porque entonces los guantes pasaron de un poco precio a un precio muy alto. Tapabocas Aparte a de diestra que y están siniestra, o sea, escasos, sí, que hay alcohol a muchos diestra y insumos, siniestra. medicamentos, entonces también se incrementaron los gastos. ¿Quién compra? Metrosalud tiene... Ustedes tienen sí, un área de compras. Un área de ¿Y a ustedes compras. quién les vende? Qué susto. No. Cualquier laboratorio dice, no, yo acá nos no les tienen vendo bloqueados. nada. María. Fiado, no, qué nos susto. tienen me pierdo la bloqueados en platica. este momento porque los proveedores no nos sueltan porque debemos plata. O sea, si usted debe y ellos le van a... O sea, a ustedes ver, tienen una cartera, ¿cuántos días? ¿120, como 150? 42 mil millones debemos de cartera. No, 42.000, pero tienen un No, retraso en de pago todo. de más de 120 días, más de 90 días. Aquí hay más de... Algunos proveedores pueden estar en ese nivel. Sí. Metrosalud ha estado tratando de ponerse al día y en razón de eso obviamente entra también en la falla del cumplimiento de la nómina. Sí, es que ¿Sí? usted me pone a pensar una cosa, es que con el Estado las cosas son raras, José. Salió una ley por ahí de que usted no puede pagar una factura más de 60 días. Acuérdate que hay una ley que se está promulgando para que entonces algunas grandes superficies, otros abusaban de muchos fabricantes, productores, les pagan a los 120 días, a los 150 días. 90 Y sale una ley que no recuerdo cómo está, a cuántos días. Y el Estado es el primero que le incumple. O sea, tiene proveedores a los que les paga. La plata no se les pierde, pero se les demora una cantidad impresionante. Nacho, yo Diga. quisiera retomar la pregunta de María porque la realidad es que los centros de salud empezaron a reabrirse, pero no se contrató nuevo personal. En diciembre despidieron de una planta que tenemos nosotros que se llama planta temporal, mal llamada planta temporal porque ya lleva más de 10 años en la empresa. ¿Sí? El 4 por mil. El 4 por mil, sí, es más o menos el mismo tema. ¿Sí? Y nosotros denunciamos eso, o sea, éramos claros, es gente que si lleva tanto tiempo en la empresa es porque se necesitan. Y evidentemente lo que demostró la salida de ellos fue la necesidad en un momento dado de cerrar esos centros de salud, mientras se ajustaban algunas cosas y se reabrían nuevamente. Sin embargo, eso ha llevado
a reducción del número de médicos y enfermeras en los servicios de urgencias. Tenemos servicios de urgencias como los de Santa Cruz, San Javier y otros servicios de urgencias donde solamente han dejado 2 médicos en la prestación del servicio para las 24 horas, 2 médicos durante ese tiempo. Hay que trasladar un paciente, queda un solo médico, ¿sí? Con 20 o 30 pacientes esperando atención y otros tantos para ser atendidos o dados de alta. ¿Usted me quiere explicar cómo es la metodología? Por ejemplo, yo tuve un accidente, mi hogar no habla ni motor, no, me pasó, o tuve un cólico, pues, o cualquier cosa fuerte, yo voy a uno de los centros de atención, ustedes me atienden, entonces ahí tiene que quedar un registro, es el señor Nacho López con cédula tal, lo atendimos, le hicimos esto, y ustedes con eso van y reclaman un dinero por esta atención. Y le recobran a la EPS. Y me recobran a mi EPS, y si no tengo EPS, entonces ¿quién está pagando por eso? Ese es otro elemento bastante complejo. Nosotros elaboramos una factura de acuerdo a cómo aparezca la persona en el sistema. ¿Sí? Entonces, el responsable de la facturación, el muchacho que está en la caja, en la taquilla, recibiendo a Nacho López, que está allá con el cólico, ¿sí? Entonces, la cédula, sí, claro, con su dolor pase la cédula y dígame estos datos y empiece a buscar en la base de datos. Hay que consultar cerca de 10 bases de datos en este país para poder hacer una factura de un paciente. Y finalmente, si no encuentra una atención, entonces le dice al paciente que le va a tocar asumir la particular, pero lo acabaron de atracar en la esquina, no tiene la cédula, no tiene un billete encima, pero hay que atenderlo. Finalmente se atiende y entonces eso nos genera una deuda de una que llamamos nosotros cartera tipo usuario. Esa cartera puede estar rondando cerca de los 3.000, 3.500 millones de pesos en este momento. ¿Cuánto me cuesta una cita particular? Una cita particular puede estar alrededor de 56.000 pesos. O sea, yo fui, no tengo y me perdió la cédula, atiéndame, toma, es que me estoy muriendo, 50.000 pesos. Pero solo la consulta. Solo la consulta. Falta la medicación y lo demás que hay que hacerle. ¿Sí? ¿Cómo están los trabajadores? ¿Cómo están los empleados? ¿Cómo están las enfermeras? ¿Están motivados? ¿No están motivados? Ustedes tienen una acción durísima. Están muy desmotivados y más con la justificación que ha dado la gerente en el comunicado público cuando no nos pagó el salario. Entonces, una parte culpó los facturadores y otra parte dijo que el personal asistencial y administrativo estábamos desmotivados y estamos desmotivados. ¿Cuántos es que son ustedes? Casi 2.200. El único salvavidas ahí lo puede tirar es el gobierno municipal, la administración municipal. Efectivamente, nosotros hemos insistido, y es la realidad, que aunque el sistema de salud colombiano con el surgimiento de la Ley 100 comenzó a fundamentarse en algo que llamamos el subsidio a la demanda, y es que simplemente los hospitales sobreviven de lo que facturan. La realidad ha demostrado que los hospitales públicos en pueblos y en ciudades como la nuestra, donde tenemos que atender población vulnerable con dificultades para poder facturar, ¿sí? Esas personas, esos hospitales, y Metrosalud específicamente, históricamente han recibido dinero del municipio en contribución, en transferencias, muchas figuras, para poder subsistir a todo este problema financiero que vive este sistema de aseguramiento en los hospitales. Entonces, mientras llegan las platas de las facturaciones, de las glosas, de lo retenido, nosotros necesitamos seguir funcionando. Y para eso, el municipio de Medellín históricamente le ha girado a Metrosalud alrededor de 20, 30 mil millones de pesos al año para poder superar esas dificultades financieras. Desafortunadamente, las dos últimas administraciones se han demorado en entender ese tema. Pasó la administración del doctor Aníbal cuando fue alcalde de Medellín. Federico Gutiérrez fue la anterior. Luego, con Federico, al segundo año también se dio cuenta que verdaderamente se necesitaba y creó una comisión que lideró. ¿Y por qué les cuesta tanto entender esto? Porque es que cuando... ¿O es que no es la prioridad de los mandatarios el tema de la salud? Porque son ustedes la cenicienta de la administración. Efectivamente. Ustedes se consideran la cenicienta. ¿Por qué nos consideramos la cenicienta? Y está en un comunicado que sacamos hoy. Porque los alcaldes llegan acá a hablar de grandes proyectos y efectivamente se ejecutan. Estamos hablando de Parques del Río, por ejemplo. ¿Cuántos billones? Billones costó Parques del Río. Estamos hablando de todo el tema de movilidad, lo que cuesta.
estamos hablando ahora del tren de la 80. Del SOA. ¿sí? Metro del 80. Y por no meterme en problemas, y otras entidades Y que otras no entidades. deberían funcionar porque son gasticos. Y a sol de hoy, una inversión en Metrosalud que pudiera costarle al municipio de Medellín alrededor de, hablamos del cuatrienio, le hubiera costado 60.000 millones de pesos, pues comparen, ni siquiera el 0.1% de lo que se ha invertido en otras cosas. Entonces uno se dice, si hay tanta dificultad para voltear a mirar a Metrosalud y decirle qué pasa, tenga esto, es porque hay un problema político tal vez de por medio y ahí sí nos metemos en camisa 11 varas. Me cogió la noche, como siempre en este programa. ¿Con cuánta plata se nivelan ustedes en la actualidad? ¿Y ustedes qué es lo que están solicitando? Que el flujo de dinero les llegue regularmente. Efectivamente. Sí, lo que pasa es que el flujo de dinero se debe también al modelo. El modelo no nos favorece. O sea, mientras se factura, se va, se revisa, se devuelve, eso nos afecta. Sí. El Metrosalud no tiene flujo de dinero. Y usted no Pero experimentado una factura porque cuando llegó el paciente la tiene genero. todo un Y trámite. hasta el último día del mes estoy generando facturas porque a las 12 de la noche del 31 me llegó un paciente, eso lo tengo que meter en el mes. Y eso ¿Qué tiene es? todo un trámite que no permite que a Metrosalud le fluyan los dineros. Pero las administraciones siempre nos han dado recursos para que Metrosalud. Este año no hemos percibido sino 7.500 millones de pesos, cuando ya vamos a más de la mitad del año. ¿Y cuánto deberían haber recibido a la fecha? No, según pues el por lo histórico. menos, es que el Según el déficit histórico, puede ser alrededor de 30.000 o 20.000 millones de pesos 40.000. al año. Ah, Ese es y el histórico llevan 7.000. aproximado. Para funcionar. Lo que pasa es que nosotros también vamos más allá. Desde la Asociación Médica hemos insistido reiterativamente. Reconozcamos que Metrosalud es la herramienta para la política pública en salud de la ciudad, de Es cualquier una más alcalde. social de todas, es una de las más sociales. Entonces, no miremos a Metrosalud para resolver el problema de ahora, ni el salario de nosotros hace 15 de ahora días, mismo, el sino que mirar está. hacia adelante y ver qué es lo que esta ciudad necesita en salud de su empresa y dónde la vamos a poner. Es la y a responsabilidad qué social nivel. más grande que tiene. Claro. Pues que ha hecho el llamado de atención aquí desde la primera mesa de opinión de Antioquia, mírenlo bien, llamado de atención a la alcaldía, esto no puede seguir así porque el deterioro se va volviendo muy grande. Entonces después, uno de los puntos que usted decía ahora, va a ser mucho más costoso reparar una locación de esas a la vuelta de un año que en este momento, y las cosas se dañan por no usarlas o por sobreuso y sin mantenimiento, y sobre todo con el ajetreo que tiene cualquier centro de salud. Y con el riesgo de que sea intervenida y someterla a un proceso de liquidación por parte de la Superintendencia de Salud, O sea, que es muy se acabe. grave para la ciudad de Medellín. Total, Nacho, es que mire, ellos en el comunicado dicen Cenicienta, ¿cierto? Sí. Pero con ellos la alcaldía está haciendo la Bella Durmiente. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado. Muchas gracias Nacho, a ustedes por la todos, María, invitación. muchas